Padre, en el nombre de Jesús, queremos suplicar tu presencia en medio de la palabra, que nos hables, que nos confortes, que nos confrontes, que nos consueles, que nos exhortes, lo que tengas para nosotros hoy, Señor. Lo que queremos sí es tener un corazón dispuesto, un corazón sencillo y humilde para escuchar tu voz y para hacer todo lo que esté en tu voluntad. Encomendamos este tiempo en tus manos, dándote a ti la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero hablar del tema, iglesia, no pierdas el norte. En la Biblia encontramos mucha gente que perdió el norte en realidad. Yo estaba viendo un programa de estos de atletismo, el mundial de atletismo, y es muy triste porque antitos de salir en una de las tantas competencias de los 100 metros, de las semifinales, un hombre salió antes de tiempo. Y eso es un pecado mortal en atletismo. No solo porque detienen la carrera, tienen que hacerla otra vez, sino porque él queda eliminado. Y uno se pregunta, tantos años preparándose, tantas competencias, tantos golpes para salir a tiempo y llegar al momento de la hora buena y fracasar. Vieran la cara de este hombre, casi lloro por él. Pero ¿qué le pasó? Bueno, se adelantó, perdió el norte y no terminó bien su carrera. Algo así ocurre mucho en la Biblia. Segunda de Samuel, capítulo 11, versículo 1, es muy claro cuando dice: en la primavera, que era la época en que los reyes salían de campaña, y el versículo termina con un pero David se quedó en Jerusalén. Perdió el norte. Si este tiempo era un tiempo donde los reyes salen de campaña y él es un rey, ¿por qué se quedó en el palacio? Porque perdió el norte. Y como perdió el norte, terminó enredado con la mujer de su prójimo, terminó convertido en asesino o autor intelectual de un crimen. Como mentiroso, el reino de los cielos fue golpeado, su vida fue golpeada, su familia fue golpeada, porque perder el norte es tan grave, es perder el sentido. La dirección es actuar de forma desordenada, cometiendo muchos errores. Alguien que pierde el norte tiene un comportamiento que no es el esperado. Usted dice, ¿qué le pasa? Está desubicado, está desubicada. Sí, perdió el norte. Le doy algunos ejemplos muy puntuales. Algunos políticos comienzan con muy buen corazón, y usted luego termina sabiendo que alguno de ellos hizo corrupción. Algún pastor al principio lleno de humildad para servir al Señor, luego termina persiguiendo poder, títulos, riqueza. Perdió el norte. Internet fue creado para comunicarnos, para acercarnos. Bueno, hoy peligrosísimo, trata de personas, venta de órganos, drogas, hay de todo ocurre en ese mundo, pornografía. Se perdió el norte en el camino. El enemigo tomó aquello y lo está destruyendo. Algún taxista por allí, gracias a Dios son muy poquitos, pero tenía el trabajo, el taxi, y luego fue y alteró a doña María. Mire, leí esto porque es cierto. Ahora crean máquinas en otros países para que a los supermercados cambien la etiqueta de vencimiento de los productos y puedan vender productos sin ningún problema aunque estén vencidos. Perdieron el norte. Algún matrimonio que se casó para vivir consagrados a Dios y ahora viven de pleito en pleito. Perdieron el norte. Fuimos llamados los cristianos a vivir en libertad, pero algunos atrapados en ataduras y pecados perdieron el norte. Algunos se casan diciendo, cuando nos casemos serviremos al Señor, y usted no les ve ni el rastro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque perdieron el norte. Es tan fácil perder el norte y tan grave al mismo tiempo. En la antigüedad y en nuestro tiempo ocurre lo mismo con el cristianismo. Miremos lo que le dijo Pablo a los Gálatas allá en el capítulo 5, verso 7. Ustedes estaban corriendo bien. ¿Quién los estorbó para que dejaran de obedecer a la verdad? Ese versículo termina con una frase que es épica. Un poco de levadura fermenta toda la masa. ¿Quiénes aquí son panaderos? ¿Hacen pan? ¿Saben de pan? Bueno, quiero que sepa que yo no sé comerlo.
Pero alguna vez en el otro lugar donde trabajé teníamos una panadería, el panadero se enfermó y me pidieron que yo era el administrador, que fuera temprano para que no se perdieran las ventas de esas mañanas. Y fui. Yo no sabía cómo se hacía un baguette, solo sé que se compraban en este lugar ya hechos, vienen de este tamaño, como un bolillito así, congelado. Usted lo mete en el horno a cierta temperatura, le echa no sé qué agua encima y de un momento a otro al ratito hay una cosa de este tamaño. A mí siempre se me desinflaron. Yo creo que por eso cerró la panadería, porque la gente llegaba a la panadería y no había pan. ¿Por qué no había pan? Culpa del panadero improvisado. ¿A qué me refiero? Jesús usa este concepto por una razón. Dice, la religión de aquel tiempo, escribas fariseos, era tan contaminante que un poquitito de ellos y afectaba absolutamente todo. Pero es el mismo principio. El principio es simple para todos. Una conducta que te comiences a permitir, aunque se vea pequeña, en el largo plazo puede destruir a tu matrimonio, tu familia, tu trabajo. Una sola conducta, un solo coqueteo para el que está casado. Y comienza a moverle el ojo a la chiquilla, y ahí como está, y mi chiquita, y qué batir. Mire, después, ¿quién lo ataja, verdad? Porque aquella le dio bola y al final era una relación tóxica, destruyó a la familia. Aquel que tomó lo ajeno alguna vez en la vida, porque dijo de por sí todos roban, ¿verdad? Ahora ¿quién lo saca de la cárcel? Recuerde como dice aquel proverbio, lo ajeno. Y ahí hermano, casi lo agarro, ¿verdad? Casi lo agarro con el se deja quieto y más de uno me movió los hombros. ¿Qué pasa con las pequeñas conductas? Lo dice Cantares capítulo 2 versículo 15. Atrapen a esas zorras que se comen los viñedos en flor. El hombre venía y sembraba y él decía, ya veo la florcilla, ya va a echar esta cosa, mire qué bueno, se acostaba a dormir. Al día siguiente no contaba con la astucia de las zorras. Y el concepto es simple, atrápenlas. Atrape cualquier conducta que le esté robando la vida. Atrape cualquier conducta que le esté desviando del norte. Atrápela, deséchela de usted, porque el diablo aprovechará cualquier conducta de su vida. Aquella persona que está en internet vio pornografía una vez y después de ahí quedó pegado. Atrape esas conductas y arránquelas de su vida, porque mucha gente no termina la carrera no por grandes cosas, sino por pequeñas cosas que se fueron permitiendo y luego se convirtieron en muy grandes cosas. Mire, hasta en lo más sencillo resulta. Estaba en Honduras la semana antepasada predicando allá y estoy en un momento de ocio, tomo el celular. A mí me gusta el ciclismo, uno que es atleta profesional pues pasa ahí viendo tonteras de ciclistas y apareció un video muy simpático donde el hombre compraba una bici más cara que la casa y había otro video de otro, mira, entonces me emocioné. Luego salió uno de recetas para tener más potencia, y luego salió otro del chiste, y luego otro donde le gritaba al otro que lo dejó botado en la montaña, Wilson, era muy simpático, pero me pescó el algoritmo de las redes sociales. ¿Saben qué es eso, verdad? Hay una carambada que se llama algoritmo. Usted escribe lo que sea, chocolate, y a partir de ese día y hasta hoy le aparecen 840,000 publicidades de chocolate, videos de chocolate, y usted dice, uy, parece que saben lo que pienso. Parece. Usted pone tacos de fútbol. Andaba buscándole unos a Tiago, ahora solo tacos de fútbol me aparecen. Mire, usted se echa al agua porque si usted alguna vez solo bikinis le aparecen, alguna vez buscó un bikini, amado. Mire, te pescó el algoritmo, ¿no es cierto? Pues yo vi este video de ciclistas, puse luego, ¿cómo? No sé qué. Mire, llevaba 3 horas viendo videos de ciclistas allí en Honduras en el hotel. Bueno, 2 y media. Y ahí me detuve y dije, what's wrong with me? Yo no nací para ver videos de ciclistas. Por ahí ver uno está vacilón, pero no puedo perder la vida en eso. ¿A cuántos se les va la vida en videos? Ya encontramos a uno que se le va la vida en videos. Entonces, amados del cielo, eso por decirle una tontera,
Pero hay otras cosas que no son tan tonteras y que nos pueden hacer no terminar bien la carrera. Le voy a decir 4 que son fundamentales, porque estoy anclándome en lo que dice el Señor allá en Jeremías 16:16. Deténganse en los caminos, miren, pregunten por las sendas antiguas, pregunten por el buen camino, no se aparten de él, así hallarán el descanso anhelado. Cuando sentimos que nos estamos perdiendo, deténgase, pregunte por las sendas antiguas, vuelva al Nuevo Testamento, vaya al Antiguo Testamento, mire cómo vivían los verdaderos creyentes y siga ese ejemplo. No siga el ejemplo de la cultura moderna, no siga el ejemplo de alguna iglesia moderna, no siga el ejemplo del pastor moderno que ahora tiene que predicar en tenis y con una jaque llena para ver si capta la generación joven. Mire, no ocupamos nada de eso, ocupamos la verdad de Dios, tal como siempre se ha predicado, volver a la verdad de Dios. Se nos olvida que no es esto. Le voy a levantar la Biblia, pero está en tecnológica. Es eso. Le digo el primer concepto y voy a anclarme en Pedro y en Juan. Primer gran concepto: no evites la comunión. La gente que pierde el norte evita tener comunión con otros. Hechos capítulo 3 versículo 1. Un día Pedro y Juan subían al templo a las 3 de la tarde, que es la hora de la oración. Esto es lo que dice el versículo. Un día Pedro y Juan subían. ¿Qué pasa con la comunión? Cuando tenemos comunión unos con otros, vas a conocer a muchos Pedros y a muchos Juanes. Vas a conocer a gente llamada Juan. Suena el cantante aquel, no, a él no lo vas a conocer aquí. Pero sí vas a conocer a gente como Juan, a gente como Pedro, a gente como María, a gente ansiosa como Marta. Vas a conocer a gente que no cree tanto como Tomás. Pero es indispensable crecer en comunión. La iglesia no es solo asistir, es relacionarnos. Un creyente pierde el norte cuando no se relaciona, cuando solo asiste al culto como un fin en sí mismo. El culto es más grande que lo que hacemos aquí un ratico, un fin de semana. Marcos 6:7 dice la Biblia que llamó a los 12 y los mandó de 2 en 2, nunca solos. El cristianismo no se vive aislado, no se vive solo. Y fallamos, le digo, con asistir a un culto sin relación. Aquí en la iglesia tenemos algo que llamamos discipulado. La gente semana tras semana se reúne en grupos pequeños, comen, comparten, cantan, lloran, cuentan sus problemas, oran unos por otros, crecen a partir de la palabra de Dios, de la teología. Hay gente que me ha dicho: pastor, yo tengo 50 años de conocer a Dios. Qué bueno, venga y disipúlese. Pastor, yo fui pastor de no sé qué. Qué bueno, venga y disipúlese. Solo el orgulloso piensa que no puede seguir aprendiendo. Pero qué bueno de verdad es llegar a una iglesia nueva y conocer lo que creen y conocer la gente de esa iglesia. Es indispensable no rechazar la comunión. La Biblia enseña además que la gente que vive en comunión se congregan regularmente. Y aquí aclaro y hago énfasis, no cada 15, es que hay cristianos de cada 15. Hay cristianos de cada 22, hay cristianos de una vez al mes. Y yo me pregunto eso, ¿qué pasó allí? ¿Quién nos enseñó que eso era correcto? La Biblia enseña otra cosa diferente. Dice Hechos capítulo 2 verso 46, no dejaban de congregarse en el templo ni un solo día. Dice Hechos capítulo 5 verso 42, y día tras día en el templo y en las casas no dejaban de enseñar. A mí me han dicho, es que eran otros tiempos. No, era otra pasión. Porque la gente tiene pasión por las redes sociales, por las series, la gente tiene pasión por tantas cosas, pero por el reino de los cielos, ahí voy cuando sienta. Amado del cielo, cuidado, no pierda el norte. Yo vengo de una iglesia donde me convertí al Señor, vivía en San Rafael abajo, Desamparados, de Vizcaya hacia adentro, 800, 900 metros, barrio Valencia, del Pulpería Doña Noemi, 100 metros al sur, casa mano derecha de 2 pisos. Ahí vivía. ¿Por qué le cuento eso tan exagerado? Porque le entregué mi vida al Señor y caminaba hasta Alajuelita, San Josecito, Rancho Echeo, antiguo Rancho Echeo. Así son nuestras direcciones, ¿verdad? Del Palo de Mango 50 al sur. Ahí
Eran 45 minutos caminando para allá. Terminaba el culto y ¿qué cree? Otros 45 de vuelta. Y teníamos culto martes y miércoles discipulado y jueves reunión de no sé qué y viernes reunión de adoración y sábado de jóvenes, porque en eso era joven, y el domingo culto. No faltábamos a ninguno. ¿Qué pasó en nuestro tiempo? Que hay un solo culto y la gente se lo brinca. ¿Qué pasó? Que estamos perdiendo el norte, amadísimos. La iglesia de Cristo se caracterizaba porque no querían pasar aislados el uno del otro. Querían verse, querían abrazarse, saludarse, cantar juntos, adorar, alabar. No podemos perder la iglesia de Cristo. Yo aborrecí el tiempo de pandemia. No solo por el dolor que ocasionó al mundo, por las familias que partieron, sino porque dejamos de vernos. Yo le predicaba a una cámara. Ahora tenemos la oportunidad de vernos, de cantar, de adorar, de brincar, de abrazarnos. ¿Cómo nos vamos a perder eso? La persona que comienza a aislarse de la iglesia se comienza a endurecer, se comienza a enfriar, luego viene la autosuficiencia, ya no dependo tanto, la falta de fe, luego comienzan a brincar de iglesia en iglesia, es que ya no siento. ¿Cómo va a sentir si no está comprometido? Si no tiene familia allí. Cuando tenemos comunión, no solo nos congregamos, y no en vano ahí dice que iban a las 3 en punto. No dice que Pedro le iba diciendo a Juan: qué bárbaro, bro, por tu alma vamos a llegar a las 3:20. Brother, es a las 3 el culto. No, un toque, no es que tenía que echarle comer al perro. Mire, no había pretexto. La hora de la oración es la hora de la oración. Amados del cielo, quítese de la cabeza la hora tica. Esa es la hora del diablo. La hora del reino de los cielos es la hora del reino de los cielos. Deberíamos ser puntuales. Esa vez que vamos a la iglesia. Ahora salió Barbie. No había empezado el culto ahí en el cine y habían 100 metros de fila, todos de rosado. Y más de uno con la Biblia porque venía de la iglesia. Y ahí venía de la iglesia y ahí para hacer fila. No importa, vaya a verla. Pero más importante es venir a adorar al Señor. Más importante es eso que el cine, más importante. Hacemos fila para entrar al estadio, duramos 2 horas allí. Tiempo extra, jamás nos perdemos el tiempo extra. Penales, Dios guarde. Pero a la iglesia venimos tarde. Y la culpa es de ella, la culpa es de la... La culpa es de la hora tica. Amados, usted del reino de los cielos. Cambiemos la cultura. Cambiemos la cultura. Creo que es el momento de cambiar la cultura. No podemos pasar toda la vida echándole la culpa a todo mundo. Somos responsables. Somos responsables. Y lo otro es que iban a orar. Y eso es iglesia. Iban a orar a las 3 de la tarde. No se pierda la comunión. Yo estoy feliz porque en nuestros cultos de oración, que es una vez el martes, luego la vigilia, siempre llegan 300, casi 400 personas. Pero también me pongo triste porque en la iglesia somos casi 1800, contando los 3 cultos. Entonces digo, falta gente ahí. No perdamos el norte. Métase a discipulado. Si usted está casado, no ande aislado. Métase a los grupos de matrimonio, se reúnen los viernes. Este viernes tuvimos una reunión con todos extraordinaria. Si usted está joven, no se pierda esa etapa de la juventud. Aquí tenemos grupos de 13 a 17, de 18 a 25, de 25 a 40, adultos mayores, para mujeres, para hombres. Hasta para duelo abrimos un grupo hace poco. No camine solo. No venga solo al culto. No se aísle. Entre a la comunión. Y entonces no perderás el norte, porque el norte de Cristo siempre ha sido las relaciones unos con otros. Número 2, no evites servir al Señor. Pedro y Juan, ¿a dónde iban? Al templo, a la hora de la oración, que eran las 3 de la tarde. Y esto es lo que ocurre: junto a la puerta llamada Hermosa había un hombre lisiado de nacimiento, al que todos los días dejaban allí para que pidiera limosna a los que entraban al templo.
Cuando éste vio que Pedro y que Juan estaban por entrar, les pidió limosna. Pedro, Juan, mirándolo fijamente, le dijo: míranos. El hombre fijó en ellos la mirada esperando recibir algo. No tengo plata ni oro, declaró Pedro, lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo por la mano derecha lo levantó. Al instante los pies, los tobillos del hombre cobraron fuerza. De un salto se puso en pie, comenzó a caminar. Luego entró con ellos en el templo con sus propios pies, saltando y alabando a Dios. Pedro y Juan iban al templo, pero cuando vieron la necesidad humana, se detuvieron y dijeron: no podemos entrar ahí a adorar si no hemos hecho el bien a los demás que están a la puerta de la iglesia. No podemos. Y no entraron todavía, sino que se detuvieron para ayudar a aquel prójimo, para servir a otras personas. Perdemos el norte cuando no servimos a nadie, cuando no damos lo que tenemos a los demás. Servimos de dos maneras: al que no tiene nada, al necesitado, para eso existimos, y servimos con lo que Dios nos ha dado. Pedro y Juan no tenían plata, pero tenían algo: poder del Espíritu para sanar. Entonces, de lo que tengo te doy. La pregunta es: ¿qué tienes para dar? ¿Lo estás dando? Hace un mes atrás, en los domingos en la mañana, a veces salgo a andar en bici muy temprano a las 5 y me fui tempranísimo, iba con buen ritmo, llevaba apenas una hora y me topé la línea del tren. La agarré al revés. Para un ciclista la línea del tren es peligrosísima. Hay que agarrarla, la línea para allá, hay que agarrar la cruzada y luego acomodarse. Yo la agarré parejito y me pegué dentro de la línea, la bici me dio vuelta y pegué el hombro sobre la línea. Y me luxé algo que tiene nombre. Lo que pasa es que cuando andamos en bici andamos con unos pedales especiales y con unos zapatos especiales que se prensan al pedal. No me dio tiempo de nada más que quedar en el suelo hecho un colocho. ¿Usted alguna vez se ha caído y ha quedado como un colocho? Como un rizo? Así quedaron mis piernas enredadas, yo acostado en la línea, o sea, la escena perfecta para que el tren pase. Uno entiende que alguien tiene que detenerse, porque ahí está la necesidad humana, uno lo entiende. Pasa un bus lleno de gente, algunos se ven por la ventana y esta es la cara, y como si eso ayudara mucho. Inmediatamente van unos para la romería, rapidísimo, se me quedan viendo y yo los vuelvo a ver como diciendo: aquí estoy. Casi me pareció ver un pastor con Biblia para hacerlo ya el buen samaritano, así exacto. Pasó gente, venían unos de la Cali, la California, donde la gente está tomando, eran las 6 de la mañana y ahí venían ellos con las botellas, chiquillos todos. ¿Y qué compa se cayó? No, hombre, a mí que me encanta acostarme en la línea. Nadie se detuvo. ¿Sabe quién sí se detuvo? Otro ciclista. Y estoy seguro por qué. Seguro también se ha despapallado. Entonces, solo los que han vivido cosas como esas entienden lo que sufre alguien cuando le pasan cosas como esas. Solo el que definitivamente ha estado alguna vez sin alimento en su mesa saben lo que siente aquel que es estar sin alimento en su mesa. Solo los que han tenido familiares en alguna condición difícil y lo han visto de cerca se llenan de misericordia. Que nunca tengamos que aprenderlo así, que la misericordia nazca en nuestro corazón, producto de que tenemos a un Dios que es misericordioso y bueno. Deténgase ante la necesidad de otros. ¿Qué tenemos para dar? ¿Qué tiene la iglesia para dar? El cristiano no es el que pide, es el que da, el que comparte. Por supuesto, alguno va a decir: ahora pidieron, claro, va a compartir. Ya estamos terminando el proyecto del Centro de Restauración para Adictos a las Drogas y el de Casa Media para Chicas del PAN, y para que sepa. Porque seguimos creyendo que el reino de los cielos es compartir. Siempre es compartir. Así llama el Señor a quien no quiere servirle y a quien evita servirle. Mateo 25, verso 26. Siervo malo
siervo negligente. Me parece que es muy pesada la expresión, dura. Y que Dios la diga, Él sabe quiénes somos, más dura todavía para nosotros. Dios nos llama a servir. Estuve en Guadalajara hace un mes, 1,300 personas y entregué mi alma. Era la quinta enseñanza que daba. Terminé, me fui a comer, se me acercó una señora del evento. ¿Puedo hablar con usted? ¿Qué cree? Es que yo quería comer. Vinimos a servir. Siéntese ahí, señor. Se sentó con la amiga, comenzamos a hablar, se me enfrió la comida. ¿Pero qué importa? Tan importante eran los 1,000 y resto de personas como la señora con un problema puntual. Tan importante es entender que Dios no anda buscando cuál título tienes, líder, apóstol, profeta. Anda buscando si tienes el corazón dispuesto para decirle: cuenta conmigo, Señor. No se trata de puestos, ni de títulos, ni de glorias, ni de aplausos. Se trata de alguien que siempre le diga a Dios: aquí estoy, usa mis manos, usa mis palabras, usa mi corazón, usa mi vida, usa mis recursos. Pero no quiero pasar por la vida evitando servir. Eso es perder el norte. No evites la comunión, no evites servir. Número 3, no evites evangelizar. Siguiendo la misma historia en Hechos 3, verso 12, todo el pueblo estaba maravillado de que Dios había levantado a aquel hombre que era lisiado, paralítico, y dice la Biblia en el verso 12 que Pedro comenzó a evangelizar. Al ver esto les dijo: pueblo de Israel, ¿por qué les sorprende lo que ha pasado? ¿Por qué nos miran como si por nuestro poder o virtud hubiéramos hecho caminar a este hombre? El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de nuestros antepasados, ha glorificado a su siervo Jesús. Ustedes lo entregaron, lo rechazaron. Verso 14, rechazaron al santo y justo, pidieron que se indultara a un asesino, mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó de entre los muertos, y de eso nosotros somos testigos. Por la fe en el nombre de Jesús, Él ha restablecido a este hombre, a quien ustedes ven, a quien ustedes conocen. Primer gran principio para evangelizar. Número 1, nos toca a todos los que somos cristianos. Eso no pertenece al grupo de evangelismo, ni a la señora aquella que está en el grupo de oración. Evangelizar le compete a todos los creyentes, al que canta muy lindo acá, al que sirve en medio, al que hace producción, al que trabaja con personas en adicción, al predicador. Todos tenemos que compartir la gracia de Dios. El llamado es para todos. Nos llaman embajadores, los que representamos a Dios aquí en la tierra. No evite evangelizar. No evite evangelizar, que sus redes sociales se llenen del mensaje de esperanza. No evite evangelizar, es el llamado de Dios a cualquier creyente. Aproveche, como Pedro, oportunidades. La segunda gran lección que encuentro allí es que el que evangeliza se quita la gloria de encima y se la da al único que merece la gloria. Pedro y Juan, en el nombre de Jesús, sanaron a este hombre. Toda la gente miraron a Pedro y Juan como si fueran los iluminados. Por Jesús sí, pero a partir de ese momento Pedro toma la palabra y dice: vean, gente, se lo diría en tico, suave un toque. No nos miren a nosotros como si nosotros pudiéramos haber hecho algo como esto. Se llama Jesús, se llama Jesús, se llama Jesús. He escuchado tanta gente que dice: desde que llegué a su iglesia. No, desde que usted llegó a Jesús, desde que escuché a tal pastor, desde que fui a tal retiro, desde que fui a tal encuentro allá en la montaña con aquellos hombres. Mi vida es Jesús el que cambia vidas. No hay nadie más. Puede usar medios, puede usar a alguien que te hable, puede usar un retiro espiritual, pero nunca olvide que el que tiene que llevarse la gloria es Jesús. Es Él el que salva, es Él el que cambia, es Él el que transforma. Y una iglesia no tiene ese poder, es Él el que tiene ese poder. Y nosotros compartimos a otros de ese poder. ¿Sabe qué hace Pedro y Juan?
Predican con tal pasión que confrontan a la gente. Ustedes mataron, dice Pedro, al santo y al justo, pero Dios lo levantó. Hablaban con valentía en todo tiempo, porque tenían una misión en esta tierra: hacer comunión con otros. La primera misión que le comentaba al principio, tenían una segunda misión: servir al Señor. Tenían una tercera misión: predicar a Cristo. Porque hay un tiempo donde ya no va a poder ser hallado. Ese es el momento de predicarlo. Conocían la palabra, el Dios de nuestros antepasados. Declaran la verdad. Solo en el nombre de Jesús hay salvación. Con valentía. Estoy predicando en este lugar. Y entra este hombre grande, muy grande, fornido, o sea, una cosa así, pero en serio. Yo me le quedo viendo y el hombre se sienta ahí de primero. Lo que pasa es que está bravo, está enojado. Me mira como si yo fuese su enemigo. Comprendo. No cantó, no alabó, no decía amén. Digo, este hombre viene por vez primera, parece. Yo sigo predicando, haciéndome un poquito para acá, ahora uno nunca sabe. Y él se me queda viendo enojado. Dios, en algún momento al finalizar el sermón, me inquieta a orar, a hablar acerca de el dolor del corazón. Y comienzo, lo miro a él, digo, hay gente que está muy dolida en la vida, hay gente que ha carecido de una figura en casa, de un papá presente que le haya amado de verdad. Hay gente que vive tan enojada, y este hombre, aquella cara enojada la comenzó a cambiar. Yo no sé si estoy hablando de él, yo solamente siento guianza de Dios para hablar por allí. Cambia su rostro, comienza a llorar. Es muy raro ver a alguien tan grande llorando. Las manotas eran como el tamaño de mi cabeza y lloraba y yo miraba a este hombre y yo decía, qué lindo, Dios debe estar hablando con él algo. No había hecho llamado y él se paró y se me paró al frente para que orara por él. Lo abracé, él me abrazó y comencé a orar y lloró como si fuera un bebé. Terminó el culto, yo estaba todavía con él ahí. El pastor se levantó, terminó el culto, la gente comenzó a salir y él seguía allí. Solo su esposa estaba también llorando en la silla. Y comenzó a contarme solito: vengo saliendo de la cárcel, pertenezco a un grupo narco, estoy cansado, pero venir acá por insistencia de mi esposa y escuchar que Dios tiene un plan conmigo, esto para mí es extraordinario. He tomado la decisión de abandonar lo que sea, me cueste lo que me cueste, pero mis últimos días los voy a vivir para Dios. Usted no se imagina la emoción, porque usted no sabe que cuando usted siembra palabra en alguien, tarde que temprano, eso ha de producir un fruto y los has de ver convertidos en gente de bien. Yo siempre voy a decirlo: un fin de semana sin invitados habla de una iglesia muy cómoda. Habla de una iglesia que ya no se preocupa por la gente que está perdiéndose. Un fin de semana donde llegan 2, 3 invitados habla de un problema. La iglesia dejó de hacer su misión y está perdiendo su norte. Un fin de semana con sillas vacías habla de un dolor. Tanta gente que necesita escuchar el mensaje de esperanza. Y Dios lo tiene a usted y me tiene a mí para eso. Repasamos las 3 primeras y termino con una cuarta. Número 1, puede leerla porfa, ahí se la lleva en el alma. No evites la comunión. Número 2, no evites servir al Señor. Número 3, no evites evangelizar. Y número 4, no evites discipular. Miren todo lo que hacen Pedro y Juan con este hombre. Primero le dice: míranos. Si a usted alguna vez algún indigente se le ha acercado a pedirle algo, préstele atención, no te ven a los ojos.
La mayoría de ellos no tienen dignidad, sienten que no tienen valor. Me regala algo, machillo, yo le lavo el vidrio, lo que sea, y miran para abajo. Posiblemente así este hombre se acercó a Pedro y a Juan, regáleme algo, no sé cuánto, y ellos lo vuelven a ver y les dicen, míranos, primero, míranos, porque en Dios lo primero que recuperas es la dignidad. Mírame a los ojos. Y este hombre ahí comienza a cambiar esperando recibir algo. Luego de que Dios le sana, lo toman de la mano, lo levantan, entran con él al templo. Dice la Biblia en Hechos capítulo 3 verso 11 que el hombre seguía aferrado a ellos dos, no los suelto. Seguro dijo, ahora encontré familia, ahora encontré lo que no tenía, estos no se me escapan para nada. Pero él se dejó amar. Él dio el paso, él quiso estar allí. Y cuando eso ocurre así, las cosas cambian. En esta familia de la fe hay bendición. Te acompañan si te dejas, te pastorean si te dejas, te escuchan si hablas, te abrazan si no empujas, te discipulan si das el paso y dices yo necesito ser discipulado. ¿Se entiende? El sistema está, la pregunta es, ¿queremos nosotros ser discipulados? Porque la gran diferencia entre un asistente y un discípulo es toda. Es completa, es total. Alguien que predica a alguien tiene que acompañarle, enseñarle el camino del arrepentimiento, mostrarle cómo orar, cómo vivir la vida cristiana. Esto del bautismo es indispensable. Convertido, bautizado. No perdamos el norte. ¿Qué se me hizo el que toca esto? Esa es la clave mía, ¿se dan cuenta? Tú súper discreta. Nadie se dio cuenta. ¿Sabe? 21 años tenía yo, hace bastantes de eso. Yo siempre recuerdo mi pasado como si fuera hace muchos, como si fuera de otra época. Y no, la gente que conocí en mi juventud están vivos. Estoy súper joven todavía. Amén. ¿Por qué nadie dijo amén? Qué feo. No, cuando tienen que decirlo no lo dicen, oiga. El momento de amar a su pastor. 21 años nos llevan al campamento, primer campamento de mi vida. Primero, 21 años, Turrialba, del centro 2 horas para adentro. Era un guindo. Y allá se veían las casitas. Ni siquiera el bus bajó. Vamos caminando. Éramos 200 muchachos y muchachas. Yo estaba emocionado porque además uno piensa en que ese día va a conquistar. Yo no tenía novia, pero Dios tenía otro plan. Y la gente del campamento y los líderes tenían otro. Sábado en la noche, 11, 12, estamos orando ahí en el salón principal, 200 muchachos. Y de momento alguien comienza a ver visiones. Que hay un ángel por allá. Y ve otro ángel por allá. Y estoy asustado. Yo miraba por las ventanas, Señor, hay ángeles, ¿cómo son? El más cercano en mi cabeza es, ¿conoces a Joe Black? Es el ángel más cercano que he visto. O un ángel enamorado de las películas. Sé que existen los ángeles, pero con eso no se juega. 20 minutos después, la misma persona, no son ángeles, son demonios, cuidado. Ah, Señor. ¿Y saben cómo se da cuenta? Porque dice, veo pezuñas. Y yo me acordé de los frijoles blancos con pezuña y eran otras pezuñas. Usted se imagina qué montón de cosas. Y yo creo en el reino espiritual, por supuesto, creo en Jesucristo. Existen los demonios, se manifiestan. Pero eso que estaba pasando ahí era algo extraño. Pasan 5 o 6 cosas más, de las cosas más raras del mundo. Yo estoy hecho un puño ahí en una esquina del campamento y diciéndole a Dios, me largo. Además de que me empujaron, me obligaron a hablar en lenguas, me largo, dije. Se me acercó una muchacha del grupo, nunca la olvidaré. Me tomó del brazo y me dice, ¿qué le parece todo esto? Y yo, que están locos.
aquí no quiero estar. Ella me dijo: Marco, tranquilo, cuando salgamos de aquí te presento a Jesús, el de la Biblia. ¿Te parece? Y yo, bueno. Me esperé al siguiente día, ya el domingo se tranquilizó todo, estuvo muy bonito. Nos vinimos para San José y a partir de ese día me tomó en sus brazos, me enseñó la Biblia, me enseñó a orar, me enseñó a ayunar, me enseñó lo que era una concordancia. Yo ni siquiera sabía qué significaba eso, pensaba que era un platillo de comida. Era una concordancia para buscar en la Biblia otros versículos. Yo no sabía absolutamente nada de la Biblia. Por 6 meses se invirtió en mí. Yo agradezco a Dios, no solo por aquel que me predicó en Zapote, sino por ella, que tuvo el tiempo para invertirse en alguien y nunca, en ese momento, nunca supo que aquel en quien se estaba invirtiendo, Dios lo usaría como un pastor. No evite discipular a alguien. No termine este año sin haberte invertido en alguien. Puede ser un familiar, un sobrino, un hijo, un amigo, un compañero del trabajo. No solo predica, acompaña, enséñale. ¿Qué es un discípulo? Es alguien que ve, que escucha, que aprende, que hace y luego enseña todo lo que vio y aprendió. ¿En cuál etapa del discipulado estás? ¿En la que solo ves y escuchas? ¿En la que ya estás haciendo lo que tienes que hacer? ¿O en la que ya estás enseñando a otras personas? Termino diciéndole, Juan 2, verso 23. Dice la Biblia que Jesús estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, y allí en Jerusalén pasa esto. Muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. En cambio Jesús no les creía porque los conocía a todos. Y ojo lo que dice: no necesitaba que nadie le informara nada. Hoy hay una multitud acá. Qué bueno. Hoy todos parecemos. Qué lindo. Pero dice la Biblia que Él sí conoce lo que está ahí adentro. Que Él sí sabe quién va en el norte correcto y quién perdió el norte. Que Él sí lo sabe, porque Él conoce el corazón nuestro. ¿Cuál es mi motivación? No pierda el norte. Y si siente que lo perdió de alguna forma, encáucese de nuevo. No pierda el norte. Usted tiene un llamado de Dios, tiene una misión de Dios. No puede abandonarla, no puede perderla. La vida es más grande que un matrimonio, es más grande que la carrera universitaria. El reino de los cielos es más grande que los recursos económicos, es más grande que un trabajo, es más grande que una empresa. El reino de los cielos pasa por cuánta comunión hice, a cuánta gente le prediqué en el nombre de Dios, a cuántos acompañé, a cuántos serví. Si perdemos el norte, lo habremos perdido todo. Porque este cristianismo se trata de vivir como Jesús vivió. Le pido que se ponga de pie, por favor, y vamos a orar. Si algo hay emocionante en la vida, es mirar tanta gente bautizarse. Ayer bautizamos 7 personas, hoy bautizamos 14, 17 eran hoy. Qué lindo. Eso sigue siendo el reino de los cielos. Que alguien en este tiempo comprende que necesita al Señor y hará lo que tenga que hacer para acercarse al Señor. ¿Me permite orar? Señor, en el nombre de Jesús, he compartido tu palabra. Si hay algo de lo que haya dicho que no está en tu corazón, bórralo para siempre de nuestro corazón, como que nunca hubiese pasado. Pero si hay algo que haya dicho acá que esté en tu corazón, que sea tu espíritu, dile a Dios que lo afirme en mis entrañas, que lo afirme en mi mente. Si he perdido el norte o lo estoy perdiendo,
Ayúdame a recuperarlo, Señor. Ayúdame a recuperar el verdadero cristianismo. Aquel que se deja acompañar por otros, aquel que hace amigos de iglesia, aquel que se inserta en la familia de la fe, aquel que necesita congregarse porque allí encuentra verdad del cielo para su alma y encuentra amigos, gente con los cuales orar. Aquel que levanta la mano y le dice a Dios: cuenta con lo que me diste, Señor, para servir a otros, que predica, que acompaña. Por favor, Señor, si en algo de lo que se ha predicado yo no estoy caminando bien, endereza mis pasos. Dice el proverbio: del hombre es hacer planes, del Señor poner la respuesta final. Pon la respuesta final en mi vida, Señor. Y si usted nunca lo ha hecho, entréguele su corazón a Dios. Dígale conmigo: Dios del cielo, reconozco que enviaste a Jesús para salvar nuestras vidas. Reconozco que Jesús es mi Señor y mi Salvador. Reconozco que solo Él puede limpiarme de pecados, y que al entregarte mi corazón, hoy mis pecados son limpios por su sangre. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Te suplico que me llenes de tu Santo Espíritu y que me hagas vivir el Evangelio apasionadamente, enamorado de ti, viviendo para ti, amándote a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amados, Dios les bendiga. Que la paz de Dios esté con ustedes.